Hola a todos. Después del resultado catastrófico que Emmanuel Macron y su partido han logrado en las elecciones europeas, el presidente de la República Francesa hizo una cosa sumamente inteligente, hay que reconocérselo. Muchos de ustedes tal vez creerán que no es, en el caso particular de Emmanuel Macron, un santo de mi devoción. Bueno, les tengo una noticia, han entendido bien, no es un santo de mi devoción. Sin embargo, hay que reconocer cuando alguien hace movida política sumamente inteligentes, porque es como una partida de ajedrez, es como poner en jaque el adversario. Recuérdense que tengo mi libro sobre la Unión Europea, Eurodemencia. En este libro entenderás todo lo que tienes que entender sobre la Unión Europea y cómo esta entidad despilfarra tu dinero, el dinero público, en mantener una estructura paquidérmica que los ciudadanos y la clase media son la que pagan. No te lo pierdas. En la descripción del vídeo encontrarás el link para conseguir el libro. Lo que decidió de hacer Emmanuel Macron es algo parecido a lo que decidió el año pasado Pedro Sánchez, el jefe del gobierno español, el cual, en profunda dificultad, decidió de llamar a las elecciones. Estas maniobras, para entendernos bien, no son porque estos políticos son tan bondadosos que ven que el apoyo popular lo están perdiendo y entonces llamando a las elecciones quieren entregar el poder al bando contrario. Todo lo contrario. Han sido, en el caso de España y en este de Francia, unas artimañas con tal de quedarse en el poder. Unas artimañas que en muchos casos no toman en cuenta la voluntad popular de los ciudadanos. Voy a explicar el porqué. Pero, ¿cómo funcionarán las elecciones en Francia? Bueno, en Francia se tiene el sistema de doble turno. Es un sistema mayoritario donde los que no alcanzan una cierta mayoría calificada en el turno siguiente compiten con el segundo que está atrás de ello y al final queda un ganador, en extrema síntesis. El doble turno se entiende muy bien en el caso de las elecciones presidenciales, donde en las últimas ganó Emmanuel Macron, otra vez como presidente, sobre Marine Le Pen. Ahora bien, entiendan esto, las elecciones donde hay un doble turno ¿son representativas de un sistema democrático o no? En mi caso, considero que son profundamente antidemocráticas. Voy a explicar mis razones muy en corto, sin gastar muchas palabras. Considero que son poco democráticas porque conllevan a muchos acuerdos electorales que comprometen las ideas con las cuales los políticos que habían logrado más votos habían convencido a sus electores. El resultado de los doble turnos son siempre gobiernos que no saben ni a sal ni a pimienta. Son como sopas donde uno le tira más agua, que han perdido el sabor. Son sopas sin sabor, normalmente. ¿Por qué? Porque para llegar a ganar las elecciones implican muchos acuerdos por debajo de la mesa, muchos acuerdos que en muchos casos no son claros para los ciudadanos. Por esto yo pienso que son profundamente antidemocráticas. Personalmente considero que es mucho más democrático el sistema americano, donde, por ejemplo, en las elecciones presidenciales que se tendrán en noviembre de este año, entre Donald Trump y Joseph Biden, el que ganará un voto más, el que tendrá un representante más para ser proclamado después como presidente, será el que queda de presidente. Muy sencillo. Mientras que con el doble turno, no sé, yo tengo mi idea personal que no son tan democráticas como la que funcionan en turno seco, como por ejemplo en el caso de Inglaterra. En Inglaterra, el que tiene más votos queda electo. Chac. Muy sencillo, muy rápido, muy transparente. Pero es una idea mía. Por lo general, a todos les encanta el doble turno. Y sobre todo, les encanta a los políticos el doble turno, porque gracias a los doble turnos pueden comer más de la política. Esa es la amarga realidad de las elecciones de doble turno. Porque considero que fue una estrategia, una movida brillante la de Emmanuel Macron. Para llegar a esto quisiera explicarles cómo funciona el panorama político francés y de reflejo el panorama político europeo o viceversa. Muchas veces ustedes ven un sinnúmero de partidos, pero la cosa se suma, quitando algunos extremistas que muchas veces no tienen tampoco ningún representante político que lo represente. En Europa funciona así.
hay los que detienen el poder desde siempre. Y estos son los populares, los socialistas, el Partido Popular, el Partido Socialista y las ideas de extrema izquierda ecologista. Y los liberales representados por Macron. Estos cuatro grupos. Ahora, ustedes dirán, entonces el orientamiento político europeo es de extrema izquierda. No realmente, porque toda la carga de Europa está sobre las espaldas de la clase media y de lo que se define clase a nivel socioeconómico medio-baja. Los grandes capitales de Europa, los que se benefician de los paraísos fiscales europeos, apoyan esta coalición. En esta coalición hay algo que es o se ve un poquito espúreo. Por ejemplo, el rol del Partido Popular. El Partido Popular en los varios países europeos se vende a nivel nacional como un partido conservador. De hecho, es un partido, yo definiría socialista o socialdemócrata, al igual de los socialistas. Es muy interesante en España ver cómo los populares y los socialistas se agarran en las discusiones que hay a garrotazo, cuando de hecho duermen juntos en la misma cama en Bruselas. Y todas las leyes liberticidas que la Unión Europea pasa en contra de los ciudadanos de la Unión son aprobadas para ambos. Entonces tienen un doble discurso. ¿Por qué tienen este doble discurso? Pues yo creo para engañar a los electores, disculpen la franqueza, pero... Porque los que votan, que no se informan mucho, dicen, ah, no, pero este refleja mis ideas. De hecho, nada de todo esto. Pero esta es la realidad. Y después hay los que están en contra, en cierta medida, del establishment, que quisieran hacer algunos cambios. ¡Viva Vox! ¡Viva España! ¡Viva los conservadores europeos! Nos van a oír en Bruselas y nuestra voz, no lo dudéis, será la voz más fuerte. Por ejemplo, Marine Le Pen, por ejemplo, Giorgia Meloni en Italia, por ejemplo, Vox en España. Pero estos partidos, que en general podríamos definirlo de tipo conservador, si escuchamos el mando que manda desde siempre en Europa, se definen, o los definen, la extrema derecha, que de extrema derecha no tienen nada, o tal vez son extrema derecha en las cabezas de los que los definen así. Y yo sé algo de esto porque vengo de un país que ha sufrido los daños hechos por la extrema derecha. Les aseguro que ninguna de estas fuerzas tiene nada de extrema derecha. Más bien, llamar a alguien de extrema derecha cuando esta persona no lo es una ofensa, porque es la peor ofensa que le puedes decir a alguien a nivel político realmente, considero yo. Y el establishment europeo utiliza este concepto de extrema derecha, y hasta cuando ustedes los ven que dicen extrema derecha se exaltan como si hubiesen tomado algo raro, ¿verdad? No hago nombre, entonces lo puedo decir, ¿no? No piensen que soy como un cierto ministro español Óscar Puente. Absolutamente no. Pero cuando esta gente dice extrema derecha se ve todo exaltado. No, de extrema derecha no tiene nada. Pero el establishment europeo hace de todo para mantener los otros afuera de la puerta. Al punto que en estos días se ha decidido a nivel europeo digamos, una combinación de alta carga para ocupar la silla de la Comisión Europea y de los comisarios europeos, que son los que realmente tienen poder decisional en Europa. Giorgia Meloni, por ejemplo, que es la jefa, creo, del tercer grupo más importante político, que son los conservadores europeos, no la invitaron a la reunión. Le informaron después que habían decidido esto. Imagínense, una falta de respeto total y absoluta. Y lo más absurdo será si por alguna artimaña el grupo de Giorgia Meloni apoyará estos burócratas que fueron escogidos a puerta cerrada por parte del establishment europeo. Okay. Entonces, para entender Europa, para entender Francia y casi todos los países europeos, hay dos bloques. Los que mandan en Europa, que son siempre lo mismo, que son diferentes tonalidades de izquierda. Pero no es la izquierda que se preocupa de los obreros, de los pequeños empresarios. Es una izquierda que se preocupa de cambiar los pronombres, de poner más impuestos y más que todo de cargar y hacer pagar a la clase media europea los costos estrambóticos que representa la misma Unión. Y los que no son de este bando, en este caso Marine Le Pen. Marine Le Pen es el político en este momento, probablemente, y el grupo de Marine Le Pen más querido en Francia. Entonces, ¿qué se armó en Francia? Se armó una santa alianza que viene fogoneada por Emmanuel Macron, porque están todos en contra de Marine Le Pen. Están todos en contra de Marine Le Pen al punto que hay un socialista, comunista,
un señor que se llama Mélenchon, que es un personaje que por alguna declaración que ha hecho, por algunos puntos de vista que ha hecho, podríamos considerar que es bastante antisemita, y probablemente sí, la agrupación que gana es la Santa Alianza en contra de Marine Le Pen, tendremos en la Francia moderna alguien o muchas ideas antisemitas representadas por los que ganan. Poco extraño de entender, ¿verdad? Pero así son las cosas. Al punto, imagínense que hace unos días una niña de 12 años que tenía la única culpa de ser judía, fue violada brutalmente por dos compañeritos porque ella era judía, entonces tenían que castigarla. Esta es la situación en Europa y el antisemitismo en Europa. Y bueno, y los políticos franceses que dicen, pues no sé, eso es preocupante. Sí, estoy seguro que Marine Le Pen le preocupa esta situación. A la Santa Alianza no sé si le preocupa igual. Todos dicen que le preocupa, pero habría que ver en el fondo. Puesto que muchas de las marchas antisemitas que han ocurrido en Francia en los últimos meses han sido organizados también por la extrema izquierda. Esta es la situación. ¿Cómo van a terminar las elecciones? Todavía no lo podemos decir. Por lo menos para poderlo decir deberíamos tener la bola de cristal. No tenemos la bola de cristal. ¡Qué mala suerte, chicos! Pero, ¿qué siento yo? Yo me temo que otra vez más gane la Santa Alianza. Y otra vez más tendremos un gobierno fuertemente pro-Europa y fuertemente limitativo de las libertades individuales en Francia. Pero no hay mal que dure 100 años y tampoco cuerpo que lo resista. No hay que olvidarse de este famoso dicho. Y sooner or later, tarde o temprano, tal vez ocurrirá algún cambio también a nivel europeo. Veremos qué pasa. Mientras tanto, muchas gracias. Deme tu like, suscríbete al canal.